a presentar los que estamos aquí en esta mesa cuadrada. Entonces, por favor. Muy buenas tardes, mi nombre es Alberto Flores, Iscoa por tradición. Soy diseñador gráfico, ilustrador y lector por gusto propio. Bueno, yo soy el sujeto trascendental, soy un amante de la filosofía kantiana y un fiel amante de la literatura de Cthulhu y de los mitos de Cthulhu. Me encanta el problema de lo indecible. Creo que es el eje por el cual yo llegué aquí. Y bueno, antes de continuar me gustaría agradecer que están aquí mis 4 amores y la verdad es que eso me llena de mucha alegría. Bueno, pues yo soy Ángeles Arinoe Chávez, licenciada en diseño y comunicación visual, y pues también ávida lectora de lo que es la lectura inglesa y japonesa. Y pues justamente a mí, yo llegué por otro medio que fueron los videojuegos. Justamente yo llegué a Lovecraft por esa línea, ¿no? Es como que llegué con la parte más superficial del escritor y llegué a profundizar gracias a diferentes clases de lecturas que ustedes pueden ver en esta parte, ¿no? Entonces, pues bueno, pues vamos a dar inicio a esta pequeña charla que vamos a tener aquí entre estos personajes. Cuando estaba pensando cómo comenzar esta situación, no aterrizaba, y fue hasta que pude platicar con Angie que encontré la solución. Hace un par de semanas hemos estado viviendo horribles temblores y Beto, aquí presente, me lo dijo, y me lo dijo con todas sus letras y me lo dijo muy bien. El problema de un sismo no es que sea devastador, es que no sabemos cuándo va a llegar. Uno nunca sabe cuándo va a llegar un sismo. Quizá ahorita va a comenzar a temblar y las paredes se van a caer y no vamos a poder salir ninguno de nosotros. Y nos va a enterrar. Y nos va a enterrar y a toda la ciudad la va a enterrar. Y nadie lo sabe. Nadie aquí presente, con los saberes que tenemos, vamos a poder decir si va a temblar o no. Y eso da miedo, ¿no? Eso da un miedo impresionante. Da miedo porque es destructivo, pero da miedo porque no lo conocemos. Creo que esa es la gran cercanía que nosotros tenemos con Lovecraft. Lovecraft es el autor del miedo que no podemos comprender, de un miedo que nos acecha, que nos puede dominar, con el cual no vamos a poder hacer nada. Estuve participando en los sismos del 19 de septiembre y pude ver en carne viva la devastación que puede generar un sismo. El ver a la gente atónita sin saber si va a suceder algo o no es algo que rompe, y la verdad es que rompe mucho. Entonces creo que así podríamos comenzar hablando del Lovecraft, tratando de comentar en qué consiste el terror y en qué consiste el horror. El terror es aquello que nos causa miedo, pero podemos dominarlo. No sé, ir en la calle y que alguien nos vaya a asaltar causa terror, causa miedo. Pero no es un terror que no podamos comprender, es algo que podemos explicar perfectamente. Pero la muerte, la soledad, el no poder comunicar algo que nosotros queremos comunicar, causa horror. Causa mucho horror. Y eso es Lovecraft. Justamente una de las partes que tiene un sismo es la expectativa. Es esa expectativa de que no sabes qué debe llegar, como mencionan. Tampoco sabes qué es lo que va a acontecer. Tú empiezas a sentir el sismo, yo lo viví cuando estaba con mis sobrinos. Empiezas a sentirlo y te empieza a surgir el miedo porque no sabes cuánto va a durar, qué es lo que va a suceder. Se van a caer las cosas de la repisa, se va a caer el microondas que está arriba del refri. Entonces, toda esa serie de ahora sí que la imaginación es justamente lo que genera la expectativa.
perspectiva, porque te empiezas a imaginar un mundo de cosas, un mundo de probabilidades, un mundo de circunstancias que pueden o no suceder, que pueden o no acontecer. Entonces, ese es uno de los peores miedos, que es lo que también genera Lovecraft, mediante este proceso de cómo te puedes imaginar algo. O sea, que tienes tú un contexto científico, de que tú sabes de que el ser humano no lo puede ver todo, no tiene una estructura biológica que pueda ver toda la luz, ¿no? del haz de luz, por ejemplo. No, o sea, no podemos ver las microondas, podemos ver los resultados. Es justamente lo que Lovecraft también menciona. O sea, los resultados que podría ser de la catástrofe de estos seres que nosotros nos podemos imaginar, que cada quien, cuando lee la literatura de Lovecraft, te puedes imaginar ese ser con esas características, y no solo la parte física, sino lo que significa, porque también lo que nosotros denominaríamos los monstruos de Lovecraft son conceptos del miedo, son conceptos de la destrucción, son conceptos de que al final y al cabo ellos son más que el ser humano. O sea, el cosmos es mucho más que el ser humano, y nosotros podemos estar aquí, pero allá afuera, o sea, nosotros somos mínima parte de lo que es una galaxia. Entonces, también lo que menciona Lovecraft es de que, pues sí, o sea, la Tierra puede desaparecer y el cosmos le va a valer cacahuate. ¿Por qué? Porque justamente somos seres inferiores, ¿no? Entonces, como empiezas a imaginar, te empiezas a estudiar acerca de lo que es la astronomía, que es la química, que son temas que le apasionaban a Lovecraft, te empiezas a dar cuenta de que el ser humano es una mínima parte de lo que es su todo. Bueno, lo que están comentando con respecto al sismo, situación de conocimiento, no lo dice Lovecraft, a veces lo pienso yo, que luego es el arma que podemos tomar como seres humanos, los mortales, para tratar de defendernos de aquello que no conocemos. Tratamos de buscar esa manera, ese punto de conocimiento que nos dé el arma para enfrentar cosas. Lovecraft creo que es muy marcado cuando te dice que lo que él está tratando de explicar es inexplicable, no se puede nombrar, no se puede describir, no nada. Eso te genera un ambiente que te va a capturar, porque tú vas a tratar de meterte, generar un personaje en un ambiente que no se puede describir. ¿Cómo puedes tú imaginarte algo que en tu vida has visto? ¿Cómo puedes tú meterte en un personaje que no sabe describir la situación que está viviendo? ¿Cómo es posible que Lovecraft haya creado eso? A mí se me hace muy interesante ver esa situación que genera una persona que dijeras, bueno, entonces esa es una persona que creía mucho, era muy culto, muy social, tenía que tener esas características sociales que te permitan hablar y aportar detalles. Cuando es su perfil psicológico, su perfil social, pues hablamos de un personaje que pues era pues maltratado psicológicamente por la madre, estaba con carencias por la falta paterna. Obviamente pues eso lo tenemos que contar un contexto social, histórico que le toca vivir, donde pues también la situación de del racismo que implicaba en aquellos momentos, la fractura racista, todos esos elementos aunados al miedo los conjunta y nos genera personajes bastante interesantes, bastante fuertes, porque es lo que tenemos que estar viendo también cuando hablamos de Lovecraft. Lovecraft es miedo, pero también Lovecraft es un concepto de tiempo, es un concepto de historia, es un concepto que, aunque nos duela, pues en ocasiones todavía lo seguimos viviendo. ¿Quién no vive del racismo? A mí me ha tocado ser parte del racismo en México. Me ha tocado también ver a personas que son simplemente hechas a un lado porque no comparten un concepto ya no físico, sino ideal. Entonces Lovecraft es esto, Lovecraft te marca eso. Cuando tú estás leyendo sobre un personaje, aparte del miedo general, el no saber, el no visualizar, el no poder materializar algo, es que no te identificas con esa parte. Él te dice, y salió de las entrañas del mar, el ser escamoso, bla, 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 feo, horrible. Ay, pues es que me lo estás diciendo a mí. O sea, me estás tirando a mí la pedrada. Y no es malo, pero también era ese miedo, era el miedo de la época. Recordemos que también el miedo va evolucionando. La historia del terror, los cuentos evolucionan. En México somos muy dados a ese miedo donde todavía se te aparece el diablo. Y vas a provincia, y ¿qué es lo que hace? No, se cuenta que el charro negro cruzó tal parte y hicimos una cruz. Y es bello, es parte de todo lo que es toda nuestra cultura, pero es nuestro miedo. ¿Cuál es el miedo que te toca a Lovecraft? Lovecraft dice, yo ya me cansé de esto.
ya hablamos de vampiros, ya hablamos de esto, yo quiero hacer algo, porque el vampiro es intangible, el fantasma es intangible, todos dicen que lo ven pero nadie lo ha visto, ¿no? Ahora yo les quiero proponer otra. Entonces Lovecraft comienza a meter esas pautas donde él se mete en conceptos de alquimia, se mete en conceptos de tratar de estudiar dentro de lo que él puede, y dice, de aquí me agarro. Donde sus personajes, aparte de mantener ese contexto social histórico, también tienen ese contexto de, este sí pudo haber existido, que es de otra dimensión, y de hecho es más fijo que tú. Exacto. Entonces, son eones, ¿no? Se habla de eones. Que ellos están desde antes. Entonces, él te genera una cultura de inicios del terror para generarte lo que vendrá siendo ese concepto de horror cósmico, y obviamente sí, abrazando lo que están comentando, el miedo al intangible, a lo que no puedes controlar, te lo plasma bellamente, y obviamente pues también lo adorna con todo lo que le toca vivir, entre otras tantas cosas. Pero, no sé, este punto que tocas me fascina, porque si bien cada sociedad se genera como sus propios hitos del terror, parece como terrores reducidos, ¿no? No sé, las brujas y estas cosas son figuras de terror, son figuras de horror más bien, pero son figuras de horror que están restringidas a diferentes sociedades muy particulares. Cada sociedad se genera sus propios mitos del terror. La grandeza de Lovecraft es querer dar un paso atrás, es ya no tratar de hablar del horror que puede causarle a una persona, sino pensar más bien el horror que nos puede causar a todos. ¿Qué podría ser eso que nos causa horror a todos? No va a ser un vampiro, no va a ser una bruja. ¿Qué nos causa horror a todos? ¿No se han preguntado eso? Yo creo que lo que nos causa horror a todos es lo desconocido. Lo desconocido, aquello que no podemos conocer y aquello que no podemos dominar, es eso que de verdad nos causa horror. El no saber es el horror más grande que hay. Ese sería, creo yo, el inicio bajo el cual Lovecraft va a comenzar a pensar parte de su obra, o quizá la mayoría de ella misma. Poder aterrizar con figuras que no podemos conocer. Siempre son figuras que no podemos conocer, y deben de ser figuras que no podemos conocer porque nos crean una suerte de mitos que solamente nosotros creamos. El verdadero horror es ese que nosotros construimos, diferente que diferentes mitologías nos van introduciendo. No sé, las películas de terror y de horror son malísimas. Si Lovecraft las viera, se reiría de ellas. Se reiría de Conjuro y de todas las películas de horror y de las cosas que se construyen hoy en día. Y se reiría de eso por una razón bien sencilla. Porque es la persona que te dice, mira, esto te va a causar horror. No, no es cierto. El asunto con Lovecraft es que el verdadero horror nosotros lo construimos. Esa es la grandeza que yo le veo como literato. Él no te pone la silla enfrente como decía Octavio Paz en alguna de sus obras, sino que él hace que tú te imagines la silla que tú quieras. Él hace que tú te imagines el horror que tú buscas. El verdadero horror es ese, el horror que uno construye, y es una experiencia tan personal que resulta complicado tratar como de aterrizarla en otros derroteros. Siempre va a ser un horror personal, un horror a lo desconocido. Creo que son las dos categorías que me gustaría introducir para comenzar a pensar a Lovecraft.